vamos a hablar de lo que Dios pide que hagamos. ¿De qué vamos a hablar? Levante su mano derecha. Señal de decir, aquí estoy. Cuando a mí me llamaban, Osvaldo Arias, presente. Así digámosle a Dios. No que Dios no sepa que estamos aquí, pero es una actitud de nuestro corazón. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Nos hemos reunido en este lugar. Damos gracias por tu palabra que nos enseña lo que tú quieres que nosotros hagamos. Dígalo en persona, que yo haga. Espíritu Santo, trae revelación a mi vida para yo poder entender la palabra, llevarla a mi mente y corazón y ponerla en práctica. Tu palabra dice que todo lo que pida en el nombre de Cristo me será dado. Yo te pido, Señor, revelación, entendimiento, sabiduría para poner en práctica tu palabra. Amén. Bien, lo que Dios pide que hagamos. Si yo estuviera tomando nota, escribiría lo que Dios pide que yo haga. Se hace más personal. Esta enseñanza la vamos a estar tomando como base Santiago capítulo 4, versículo 7 al 11 en la Nueva Versión Internacional, para que ustedes sepan de dónde sacamos cada texto. Vamos a ir mirando la primera parte del texto. Lo primero que Dios pide que nosotros hagamos está en el versículo número 7 y dice: así que sométase a Dios. ¿Sométase a quién? ¿Sabe por qué le tenemos tanto fastidio a la palabra someter? Porque conocemos el sometimiento que se hace en los seres humanos los unos a los otros, pero desconocemos el sometimiento que Dios pide que nosotros tengamos. ¿Cuál es el significado del sometimiento? Se entiende por sometimiento aquel acto mediante el cual una persona maltrata a otra. Este maltrata a otra es el mal entendimiento de un esposo cristiano hacia su esposa. Este maltrata a otro es el mal entendimiento de un patrón quien somete, subyuga, humilla y hace tantas cosas con la persona que está dirigiendo. Este sometimiento mal entendido es el que lleva a pastores a llevar a las ovejas, a las personas que Dios ha comprado con su sangre, a adueñarse y a someterlos a hacer cosas que no están en la palabra de Dios, que aparentemente sacan de la Biblia, pero que aplican de una forma equivocada. También dice sobre el sometimiento común, llamémosle, la obligación de hacer algo contra su voluntad. Este sometimiento es el equivocado que los padres usan con sus hijos. Otra vez, que las esposas reciben de sus esposos. Claro que también hay esposos que son sometidos por sus esposas. Por si ustedes no lo sabían, eso también sucede en una ciudad como esta y en muchos lugares del mundo. Y uno dice, ¿pero cómo? Por ejemplo, aquí nuestro camarógrafo está aterrado y dice, ¿pero cómo es eso? No puede ser. Entonces, obliga a hacer algo contra su voluntad. La fuerza de hacer a la fuerza y la hace sentir profundamente mal. ¿Dios nos llama para hacernos sentir mal? ¿Para qué nos llama Dios? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea, mas no se pierda, tenga vida eterna. La reacción nuestra
hacia Dios y hacia las cosas de Dios deben de ser motivadas por el verdadero amor, no por sentimientos, sino por amor. El amor consta de compromisos. ¿De qué? Eso. Digan, es más durito que en la grabación se escucha muy bonito. Ahora vamos a mirar la sumisión. Cuando Dios dice, sométase a Dios, resista al diablo y él huirá de ustedes. Ese es el texto. Pero aquí cuando habla Dios de sométase, según la Biblia es, la sumisión es ponerse bajo el orden del juicio. Cuando habla de juicio no es de la condenación, sino del buen juicio. La decisión o afecto de otro. Yo me someto por el buen juicio que tiene fulano de tal al respecto. También me someto porque tengo afecto hacia alguien. ¿Quiénes de ustedes tienen afecto a Dios? Eso es. En consecuencia, todo cristiano debe someterse a Dios sin cuestionarlo. Y esta parte me parece importante porque nosotros casi siempre estamos cuestionando a Dios. Y esa palabra que estoy trabajando muchísimo con Astrid, ¿por qué? ¿Y por qué? Está en la edad de los por qué. Pero parece ser que nosotros emocional y espiritualmente nos quedamos como Astrid. Todo el tiempo le estamos reclamando a Dios y diciéndole por qué. ¿Cuántos de ustedes tienen fe en Dios? Levanten la mano. ¿Qué es fe? ¿No es confianza? No todos ustedes tienen la misma confianza en mí. Algunos tienen la suficiente confianza para decir, ahí le dejo las llaves, ahí le dejo la casa abierta, ahí dejo todas las cosas, y usted dice, yo sé que él no me va a robar nada. ¿Cierto? Uy, yo no pensé que ustedes estaban en desconfianza. Les prometo que no les robo nada. Y para que digan amén, les prometo que no voy a ir a su casa. Ahora sigan amén. Esa es. Entonces nosotros decimos con palabras que tenemos confianza en el Señor, pero en el diario vivir no confiamos en Él. No confiamos. Entonces, dice aquí que sin cuestionarlo, y acatando sus órdenes y enseñanzas con el fin de llevar una vida cristiana. Cristiano es el que sigue las enseñanzas, los mandamientos, el ejemplo e imita lo que el Señor Jesucristo hizo aquí cuando estaba como hombre. Ese es cristiano. Yo no sé de dónde se ha sacado la gente otro poconón de definiciones de lo que es cristiano, las listas de prohibiciones, lo que no sé qué, lo que por acá, lo que por allá, y hasta algunos inventaron y dijeron, no es que uno es cristiano porque camina en dos pies. No. A una señora que me dijo así, ya hace muchos años, en el año 1974. Pues todos somos cristianos. No es que caminamos en dos pies. Y yo le dije, señora, ¿y las gallinas qué? ¿Son cristianas? No. ¿Los ateos qué? ¿Los budistas qué? ¿Los mahometanos qué? ¿Los que tienen miles de dioses qué? Cristianos somos los que seguimos a Cristo. Eso es. Ahora, dice allí que somos seguidores de Cristo, seguidora, la persona fiel del Señor Jesucristo, libre de todo pecado. Eso es someternos a Dios. Cuando nosotros estamos sometidos a Dios, le llamamos también bajo la cobertura de Dios, bajo la protección de Dios, podemos pararnos firmes contra las acechanzas del diablo. Vamos con el siguiente punto. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Bueno, a mí me enseñaron que cuando tuviera miedo y sintiera al diablo que cruzara los dedos así, le hiciera al diablo así. Y hoy tan pronto ve así, sale corriendo. Ponían en los lugares que decían que había espantos y todas esas cosas, una cruz de laurel, una cruz de madera, una cruz de 2 palos, y que el diablo venía, miraba la cruz y salía espantado.
¿A ustedes les enseñaron eso? Y que si yo cargaba una cruz en el cuello, o al menos le llamaban escapulario con una imagen de la cruz, Satanás no se metía conmigo. Eso no es cierto. ¿Cuántos ya saben que eso no es cierto? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra resistir? Estoy tomando de los diccionarios comunes, corrientes, que dice que resistir es oponerse con energía a hacer algo. Resista al diablo. ¿Cuándo resisto al diablo? Cuando quiere poner en mi mente dudas. Y yo le digo, Satanás, yo creo lo que Dios dice, como el Señor Jesucristo le dijo y lo sacó corriendo. Escrito está. Diga, escrito está. Ahí es donde nosotros comenzamos a oponernos. Algunos piensan que el diablo sale así como lo tienen ese equipo de fútbol, con el garfio rojo, cachos, cola, y sale al mundo a recorrer. Bueno, al mundo a recorrer si lo hace, lo dice la Biblia, pero usted nunca lo verá con cachos y cola, ni con el garfio. No, porque el diablo fue un ángel y cuando necesita engañar o entrometerse entre los cristianos, se viste o se manifiesta como ángel ¿de qué? De luz. Entonces aquí comienza a decir resista. Fíjese que nosotros utilizamos seguido la palabra resista. La primera parte donde yo acuerdo de resista era que jugábamos en la escuela con un grupo de niños a un lado y otro grupo de otros niños y niñas, y cogíamos un lazo y agarrábamos a hacer fuerza cuál arrastraba a cuál. Y el más líder le decía al otro, resista. No, pero es que me está doliendo la mano. Resista, resista, aguante, soporte, tolere. Resista. Ahora, ¿qué quiere decir resistir al diablo? Resistir es establecerse y plantarse en directa y continua oposición. Pararse firme. ¿La Biblia habla de firmeza? ¿Sí o no? ¿Usted se le puede parar firme al diablo? Para los que lo dudan, sí, porque si no Dios no nos mandaría. No le tenga temor al diablo. Cristo lo ha vencido en la cruz del Calvario. Entonces, usted sí se puede plantar, como cuando alguien se planta y dice, no lo hago. Le ponga adorno, le ponga de todo. Alguien decía en una enseñanza que escuchaba, creo que fue ayer, la gran puerta que Dios ha dejado en la vida del hombre para que entre Dios o no, para que entre Satanás o no, se llama voluntad. ¿Cómo se llama? Nunca, jamás el diablo va a entrar a su vida sin que usted le abra la puerta. Y algo, tampoco Dios va a entrar sin que usted abra la puerta. Hay un texto en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, y era una iglesia, no era gente de afuera, no, entonces usted sí se puede oponer allí. Luego hay una coma y dice lucha. El apóstol Pablo escribió, porque no tenemos lucha contra el vecino, ni contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Contra potestades, gobernadores, contra un ejército el tremendo que no vemos, pero que podemos sentir efectos. Por eso es muy importante que conozcamos la palabra y que nosotros dependamos de la dirección del Espíritu Santo de Dios. Entonces, otra pelea todo lo que es del diablo o asociado con él.
Recuerden, esto tiene que quedar como en la mente de los apóstoles cuando el Señor les decía una y otra vez, les repetía hasta que en ellos quedó grabado. Está el mundo, y según la Biblia dice que está dirigido por el diablo. Los que están afuera, no todos, porque los que llevan a Cristo en su corazón, pues están dirigidos por el Señor. Pero todo el que no tenga a Cristo en su corazón está dirigido por el diablo. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Entonces hay mucha gente que actúa, pero tristemente los cristianos muchas veces cedemos a lo que el diablo se ha inventado. El diablo nos ataca por todos los medios. Alguien estaba diciendo, si usted quiere saber cuál es el medio más utilizado del diablo, se llaman todo lo que tiene que ver con comunicaciones, redes sociales, televisión, radio, periódicos, revistas, todo eso está tremendamente atacado por Satanás. Estoy leyéndome un libro sobre los últimos tiempos y cómo Satanás está actuando para tomar el control del mundo, porque cuando el Señor no levante, estén atentos allí, cuando el Señor no levante, la gente va a saber que no éramos los estorbosos cristianos, que no éramos los bullosos cristianos, que no éramos los locos cristianos que no teníamos que hacer, sino el pueblo de Dios, la novia de Cristo, el cuerpo de Cristo que se fue para vivir con Él. Amén. Y cuando eso suceda, Satanás por fin tendrá el gusto que tanto ha querido tener, y ese gusto es el de gobernar el mundo. Por eso la Biblia nos habla de resista al diablo y él huirá, ¿qué? Resístalo. Bueno, seguimos. Nos va dando los pasos. ¿Qué nos pide Dios que hagamos? Acérquese a Dios y Él se acercará a ustedes. La definición que encontré es poner cerca o menor distancia de lugar o tiempo. Si usted consulta, comienzan a decirle que por acá y por allá, la definición es que ese acercamiento que usted puede tener a Dios, Dios lo va a guiar y usted va a determinar cómo. Algunos dicen, cuando yo más cerca me siento de Dios es cuando le canto alabanzas. Otro dice cuando yo oro. Otro dice cuando yo leo la palabra. Otro dice cuando yo testifico. Otro dice cuando yo ayudo. Otro dice cuando yo le sirvo al hermano. Otro dice cuando yo enseño la palabra. Utilice todos esos medios para saber que Dios está cerca de nosotros. Digamos que no hay una lista rígida para decir esto es lo que usted tiene para acercarse a Dios. Dios toma siempre, como siempre, Él toma la iniciativa. Fue Dios el que desde el cielo vio nuestra condición y vino Jesucristo, envió a su Hijo a venir y a estar con nosotros para acercarnos a Él. Cuando Jesucristo muere, el velo del templo se rompe para dar la enseñanza que ahora tenemos, plena entrada a la presencia de Dios. Bueno, yo fui cansón desde chiquito, estoy procurando evitar ser cansón. Y me mandaron a la preparación de la primera comunión. Yo alcancé a hacer primera comunión y a ser confirmado. Me hicieron la cruz, así duro, me clavaron la uña ahí en la frente y como si fuera poco allá, ¡tan! Y me puse a llorar. Y yo dije, pero ¿por qué me van a pegar así? Y duré muchos años sin entender qué era lo que había hecho. Mi mamá y mi papá me dijeron que me había bautizado, cosa que no me acuerdo. Lo que sé es que el día de mi bautismo, mi papá estaba borracho y mi padrino también. Y entonces en la iglesia me pusieron un nombre y en el registro civil otro. Y cuando fui no había coincidencia. Me tocó volver a registrarme. Luego, en la primera comunión, y bueno, yo dije, pues yo me arrepiento que digo groserías y que no hago caso a mi mamá. Y entonces me mandaron y me dijeron,
vaya, arrodíllese delante de tal santo, nos lo tenían allí, y haga estas oraciones. Y entonces yo pregunté, ¿y cómo es? Entonces la explicación que me dijo es, el santo que es más parecido a nosotros, pecador, cansón, pero que finalmente se santificó, lo va a entender. Él va y le dice a la Virgen, y la Virgen como madre, como mamá comprensiva, que siempre a las mamás las tenemos como alcahuetonas y todo eso, que le podemos decir lo que al papá no se le dice, entonces el santo le dice a la Virgen. Y la Virgen, como tiene su poder y su influencia con su Hijo Jesucristo, entonces le dice la Virgen a Jesucristo, mire que Osvaldo le mandó decir que le pida al Señor que lo perdone. Y Jesucristo, como es el Hijo de Dios, entonces va y le dice al Padre, Padre, que Osvaldo mandó decir que si lo perdona. Y entonces se devuelve todo eso dije yo, pero qué mano y razones. Y eso que era todavía chiquito, pero lo que sigo, cansón y todo, pero inteligente. Eso no lo preguntan sino los inteligentes, ¿o no? Y yo quedé como con eso, pero ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué tanta llevadera ya y razones? Pero cuando vine al Señor Jesucristo, sé que confieso mis pecados a Jesucristo y Él tiene el poder para resolverme desde ya el perdón de mis pecados, porque Él murió, pagó el precio y me hace libre de todo pecado. Y su sangre preciosa me limpia y no tiene que... Él no tiene que mandarme razones. Él me dice inmediatamente que me ha perdonado. Y no dice, espere, lo pienso. Sino es ya. Entonces, el acercamiento a Dios depende de usted. Depende cómo es que usted se siente cerca de Dios. Pero debemos de estar cerca de Dios. Amén. Luego sigue, pecadores limpien las manos. Pareciera que fuera un texto más bien como para ciudadanos, límpiense las manos por cuestión de COVID. No. El texto ya traducido, y se lo traje en la PDT, que este es el versículo 8, dicen, quiten el pecado de su vida, pecadores. Algunos esperan que el Señor los coja como el trapiche coge la caña y lo exprima hasta que lo deje seco. Y entonces ahí se abandonan el pecado. Es nuestra responsabilidad abandonar el pecado. Diga, es mi responsabilidad abandonar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Dios los trae aquí y entonces como si yo fuera el cocinero, les preparo el alimento espiritual y se lo entrego a ustedes. Ustedes deciden si se lo comen o no, si lo reciben o no. Lo que se va haciendo consciente y Dios va trayendo es conciencia de qué es lo que agrada a Dios y qué no agrada a Dios, así de fácil. Yo dejé de tener algunas dificultades desde que alguien me enseñó y dijo, cuando usted vaya a actuar, pregúntese, si Jesucristo estaría en mi lugar, ¿qué haría? Y eso lo estoy practicando en la consejería. Anteayer y ayer me estuvieron llamando para una consejería bastante difícil, de esas críticas, de esas fuertes, tremendas. Y yo allí, Señor, ¿y si tú estuvieras, qué haría? Y si usted practica, si el Señor estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Comienza Dios a traer su palabra y a enseñarnos qué haría. Generalmente nosotros estamos muy obsesionados y muy cogidos. Sí, la mujer adúltera, vete y síguelo haciendo. Hay solo uno que está aquí. Vete y ¿qué? Eso se llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es que lloremos, que pataleemos, que nos botemos al piso y que juremos y hagamos promesas y a los 8 días estemos haciendo lo mismo. Arrepentimiento es cuando Dios dice no lo haga, porque Él siempre tendrá la razón y como Padre Celestial nos da lo mejor a nuestras vidas. ¿Digan qué?
Entonces dice, quiten el pecado de sus vidas. Y como ese pecado nos muerde y se nos prende, la palabra de Dios dice, la sangre de Jesucristo nos limpia ¿de qué? Y fíjese que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si es hasta allí, nosotros nomás nos sentiríamos perdonados y el resto que lleven del bulto. Dice, no solo a nosotros, sino a todo el mundo, para que no se nos olvide que la salvación no es para usted o para mí nomás, sino para todo el mundo. Que venga a Cristo. Afuera hay una multitud tremenda, pero tremenda, grande, llénate, está toda esa calle y comienza a caer granizos, pongámosle de unos 2 centímetros cuadrados, que ya comienzan a romper cabezas. Y nosotros le decimos a las personas, todos los que quieran evitarse en que los mate ese granizo, que los descalabre, entren aquí al templo, y dicen que no, que prefieren quedarse allá, que se mueran. Eso es lo que sucede con el Señor Jesucristo. Él le dice, vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, todos los que están llenos de pecado, todos los que están, tomemos, no dijo el Señor así, pero pongámosle un paráfrasis, todos los que están llevados del diablo, vengan y yo los voy a rescatar. Bueno, yo hice caso y por eso estoy aquí. ¿Ustedes? Por eso estamos aquí. Entonces, no espere que el Señor lo agarre, lo retuerza, le dé golpes, lo sacuda, lo arruine, le den la razón que se va a morir de cáncer, le den la razón de todo eso para que usted entienda y se arrepienta. Sea sabio, tome la determinación cuando Dios le va revelando a través de la lectura, en la oración, en la predicación, en la enseñanza, y le diga, no haga tal cosa. Y ustedes saben que Dios les habla porque uno comienza a sentirse como señalado. Yo no sé por qué, yo he estado entre 10, 20, 50, 100, miles y están predicando y yo siento como que el predicador me habla a mí, como que dijera, allá usted. Bueno, en ese tiempo yo tenía pelo, pero como que si estuviera en el actual, el pelo, el calvo ese de gafas, con camisa blanca y cuello ahí con mancha negra ahí. Ese, uno siente así. Por eso ustedes a rato sin saber, pero yo sé a quién está llegando porque comienzan como a escurrirse en un poquito así. Miren todos esos que están como sentados como así, esos son. Porque están como que pase por encima. Que Dios los bendiga. ¿Cuántos aman a Dios? Bueno, seguimos con lo que Dios pide que hagamos. Ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Ahí tengo un señor inconstante que dice, para allá o para acá, para allá o para acá. Y son los deshojamargaritas. El deshojamargarita generalmente tiene que ver con enamoramiento. Hombres y mujeres, si me quiere, no me quiere, y le sale no me quiere. Pero dice, esta flor se equivocó, vuelve y arranca. Si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere, y vuelve y le sale que no lo quiere. No, esta mata definitivamente, pero espere que la otra me va a decir que sí. Así hacen muchos cristianos con los pastores cuando están buscando consejería. Es que yo vine a ver qué me aconseja usted, si me caso o no me caso, aunque ayer me casé por lo civil, ¿qué opina? Me ha pasado. Otros vienen y me dicen, pastor, que vengo a pedirle consejo, porque es que Dios me dijo que me fuera. ¿Yo qué me voy a meter con Dios? Si ya Dios le dijo que se fuera, ¿yo qué voy a decir? Ustedes, con todo lo que me quieren, ¿sí me quieren o no? Bueno, hasta ahí son interesados. ¿Cuántos me aman? Que ya es dar. 3, hola. No me vuelva a decir, vida, que no, porque mire la señal. ¿Cuántos me aman? Ah, bueno, ya me quedo. Querer es cuando yo pido. Por eso casi todos los parejas y de todo, ¿me quieres? Tan pronto a usted le diga su hijo, su esposa, su esposo, su papá, su mamá, y ¿me quieres? Alístese, meta la mano al bolsillo porque le van a pedir algo. No así cuando la persona ya ustedes adoctrinados dicen, fulano de tal, yo lo amo. Lo amo es estoy dispuesto a servirle, estoy dispuesto a dar, estoy dispuesto a ayudar. ¿Sí? ¿Sí ve que ahí sí les cuesta decir amén? Amén. Bueno, entonces, ustedes los inconstantes,
¿Y qué cree de la dama que está ahí? ¿La están viendo? Nomás me había inspirado con el Señor, pero dije, ¿y qué de las mujeres? Y más en el Día Internacional de las Mujeres, no las puedo dejar por fuera. También hay mujeres inconstantes, y no digo que más que los hombres, porque dicen, machista tenía que ser. Entonces, ¿qué significa que una persona sea inconstante? No estable ni permanente. Hoy sí, mañana no. Hay iglesias, congregaciones, grupos donde son adictos a la parte emocional. Y su pastor se convierte en un motivador. Y esta gente necesita ser como las llantas cuando están porosas, con neumático, se desinflan lentamente, pero que se desinflan. Y a los 8 días o cada tercer día les toca que los inflen y los mandan motivados y salen como había uno todo emocional y decía, Satanás, ¿dónde está? Porque hoy sí se va con su puño en el hígado. A ver, Satanás, pues no sé qué más. Y testificaba, porque veníamos a testificar que había hecho Dios en el fin de semana. Dijo, y él era como aficionado al fútbol. Saco y le pego esos golpes y no, un noqueo, y finalmente lo noqueaba y se venía. Entonces los motivadores quieren eso, que la gente esté motivada, que esté echando para allá y salen, sí, esto es lo que hay que hacer. Y en momentos de emociones se entregan el carro, la casa, prometen, juran y un poconón de cosas. Y luego se van a la casa y dicen, ¿qué fue lo que yo hice? Lean la Biblia, que Dios prohíbe eso. Los votos a la ligera, las promesas a la ligera, los pactos a la ligera, todas esas cosas. Aquí no tenemos muchas visitas porque seleccionamos quién va a venir. No porque yo crea que sea la última Coca-Cola del desierto. Dios tiene muchísimos siervos suyos que predican la palabra, pero están ocupados. Muchas veces los que se ofrecen para llegar y toda esa cuestión no están tan ocupados, y es por eso. Porque vienen y ponen a la gente a gritar y ponen a la gente por acá y la ponen a la gente por allá, y luego el ministerio internacional, pues todos resultan con ministerios internacionales, necesita una ofrenda, necesita una ayuda y les piden dinero y se van internacionalmente tumbados los cristianos. Pero dentro de poco, otra vez igual de inconstante, es como si estuviera cojo. Como si estuviera coja la persona en la parte emocional. La segunda definición, que muda con demasiada facilidad y ligereza de pensamientos, de aficiones, opiniones o conducta. Entonces, este mismo es el que el apóstol Santiago hace referencia, dice, el de doble ánimo es inconstante, ¿qué? Hay dos. ¿Es inconstante en qué? Y esa figurita que me pongo y les busco con tiempo está reflejando cómo es que anda emocionalmente el inconstante. En la tablita es allí, para allá y para acá, para arriba y para abajo. Mis hermanos, la parte emocional es de todos los seres humanos. Pero la parte emocional, Dios nos ha dado el fruto, la manifestación del Espíritu Santo, que se llama dominio propio. ¿Cómo se llama? Lo que los psicólogos tratan de hacer que la gente desarrolle, llaman inteligencia emocional. Pero lo que realmente necesitamos se llama ¿qué? Acompañado de otro que se llama templanza. Y eso nos va a ayudar muchísimo. A Dios no le agrada que usted esté un día, sí, Señor, amén, gloria a tu nombre, Señor, y al otro día todo escurrido. Yo ni creo que hay Dios. Despacio y bien andado. Digan, se lo digo de todo este kilometraje que he recorrido con Dios. Siguiente recomendación de lo que Dios nos pide, de lo que Dios manda: reconozcan sus miserias. El texto en la versión internacional dice, lloren y lamentense
que su risa se convertirá en llanto y su alegría en tristeza. Y este texto sí que ha sido mal aplicado, sobre todo para personas que tienen problemas emocionales. Yo me acuerdo de alguien que estábamos en algún cumpleaños, en algún matrimonio, y estaba contento cuando de pronto paraba y decía, ¡ay! Yo sé que toda esta risa se va a volver llanto, yo sé que va a ser sufrimiento, yo sé que va a ser... No, Dios no da y quita, Dios da y lo que Él da permanece. Y una recomendación aquí pequeña, cuando usted, novia, le regale algo a su novio, entrégueselo, déjelo allá. No es que cuando se pelee es lo primero que le reclama, porque si no usted le prestó eso. Y los señores, cuando den algo, entréguenlo y no, deme mi no sé qué y deme mi... Hombre, ahí muestra. Ustedes las mujeres cuando encuentren un hombre así, denle gloria a Dios. Mejor dicho, hagan lo que mejor creen ustedes que agrada a Dios, porque la libró de alguien que no valía la pena. Entonces, Dios no nos da y Dios no nos quita. Ahora, ya la versión NTV dice, derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento profundo y dolor. Que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. El otro cargando su miseria ahí. Hay tiempo donde tenemos que reconocer a Dios. Escúcheme, levanten la mano los que están dormidos. Eso. Ahora los que están despiertos. Diga, Señor, aquí estoy, atento a recibir tu palabra. Escuchen esto. Dios va a perdonar sus pecados. Dios va a obrar por la decisión que usted hizo de soltarlos, botarlos, apartarse. Por eso Dios va a perdonar. La palabra arrepentimiento es metanoia, y metanoia es cambio de pensamiento. Que si ese cambio de pensamiento va acompañado con llanto, Dios no dice no llore. Pero si usted llora y no cambia de actitud, cambia de pensamiento, de nada le sirve. ¿Están aquí? Entonces aquí está el reconocimiento. ¿Cuántos les duele? ¿Han tenido la experiencia que cuando han hecho algo incorrecto delante de Dios les duele su corazón y con llanto le dicen, Señor, de verdad, yo no quería hacerlo, lo hice, pero ¿cuántos han tenido esa experiencia? Yo la he tenido. Y se me ahoga. Las palabras en mi garganta se trancan porque yo amo a Dios. Porque durante todo el tiempo que lo conozco suelo haber recibido bien de Dios, no mal. Por eso es donde es acompañado cuando uno reconoce la miseria, la pobreza, la carencia, la desgracia en que se encuentra por el pecado. Siguiente cosa que Dios nos manda es: humíllese delante del Señor y Él los exaltará. La gente habla mucho de humillarse, sobre todo los que hablan tanto de la humillación delante. Hay dos palabras que los trillan por todo lado, pero finalmente no la definen. Humíllese delante del Señor, y la otra es santidad delante del Señor. Y la gente habla de santidad y de humillación sin saber qué es. Vamos a mirar. ¿Qué significa la palabra humillarse? Inclinar o doblar una parte del cuerpo, como la cabeza o la rodilla, especialmente en señal de sumisión y acatamiento. ¿Digan qué? Eso hay que hacerlo delante de Dios. Segundo, abatir el orgullo y la altivez de alguien. Dice la Biblia que Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes. Y miremos por la Biblia. ¿Qué significa la palabra humillarse en la Biblia?
Humillarse delante de Dios significa reconocer que no somos más que Él o nada ante Él y nuestra condición humana es inferior, es decir, obedecer la palabra de Dios y vivir de acuerdo a su voluntad, así como reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. ¿Digan qué? Eso es. No se necesita ser erudito. Es cuando dice Dios, ¿de qué me ufano? ¿De qué me voy a sentir orgulloso? ¿De qué me voy a sentir tan grande cuando todo proviene de ti? Y termino donde dice, Dios pide, Dios manda que hagamos. Hermanos, no hablen mal unos de otros. ¿No qué? Y el texto sigue diciendo, si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzga la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino juez. A usted y a mí, Dios nos llamó para ser reconciliadores, para servir, pero no nos llamó ni a acusar ni a juzgar. Quien acusa es el diablo, y es el diablo el acusador. Y el que tiene el poder de juzgar lo correcto y de manera de verdad perfecta, se llama Dios. Y usted no es ni Dios ni diablo. Usted es un cristiano que está en obediencia a la palabra de Dios. ¿Diga qué? Conclusión. Deuteronomios capítulo 30, versículo 11 al 14 en la TLA. De lo que hablamos, dice en resumen, estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. No se le vaya a ocurrir a Dios decirle, Dios, esto sí no lo puedo yo obedecer, porque entonces Dios se equivocó. No son difíciles de entender, ni hace falta que alguien se los explique para que puedan obedecerlos. Claro que hay gente tan tremenda que dice, estoy orando a ver si la voluntad de Dios es que yo ore. Estoy orando a ver si la voluntad de Dios es que yo me congregue. Estoy orando a ver si la voluntad de Dios es que yo sea fiel en mis deberes con Dios, tiempo, diezmos, ofrendas, alabanza, testimonio. Estoy orando. Eso ya está dicho. Digan, yo los comprendo a ustedes. Al contrario, son tan fáciles que cualquiera puede entenderlos y ya todos lo tienen en la mente y en los labios. Mire, una señal de que todos lo tienen en la mente y en los labios. Para mí el vivir es Cristo y... ¿Sí ve? Otro, que todos los días se nos olvida, pero que ahí está. Todo lo puedo en Cristo. Si ve que está en la mente y en los labios, falta llevarlos a la práctica. Y dice, todos pueden meditar en ellos. ¿Quién le impide a usted coger y decir, qué quiso decir todo lo puedo en Cristo? Y agarra y subraya la palabra todo. Este todo quiere decir soportar a fulano de tal. Sí. Este todo quiere decir que yo tengo que hacer tal cosa. Sí. Este todo es así. ¿Cómo es posible que ustedes puedan coger un chicle y sacarle lo máximo de azúcar y dejarlo pero sin nada? Y a la palabra de Dios pasarla así por encima. No, hay que cogerla y remolerla. Digan. Y termino. Y hablar de ellos y obedecerlos. Cuando se encuentre con un hermano, no se ponga a hablar de cosas negativas, chismes, críticas, que esto, que aquello, que si se dio cuenta. No. Hable de la palabra. Yo no entiendo cómo predicadores hablan de bodas, hablan de maquillajes, hablan de tanta cosa y no hablan de la palabra con tanto que hay en la palabra de Dios. El Señor, el Espíritu Santo de Dios se encarga de santificar a las personas.
Otra cosa que yo les diga, no se arrepientan, no cambien, no se dejen guiar por el Señor, tranquilos, hagan lo que les dé la gana, mejor dicho, salgan de aquí, vayan, hagan toda clase de maldad, toda clase de pecado, que ya estamos cubiertos, eso ya, no. La Biblia dice, sin santidad nadie, ¿qué? Pónganse de pie, por favor. Diga conmigo, Padre Celestial, tú me dices que tu palabra es fácil entenderla y ponerla en práctica. Y si cuento con tu ayuda, todo es posible. Gracias, Señor, porque tú me enseñas lo que yo debo de hacer en mi diario vivir. Gracias, Señor, porque me da la oportunidad de corregir lo que está mal hecho. Señor, gracias por darme vida y la oportunidad de congregarme, de cantar, de orar, escuchar tu palabra y tener comunión con mis hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.